anticipado antes, 1% de incremento hoy feriado porque el surtidor no se tomó respiro y el feriado, sin embargo, significó que para muchos que volvían a la ciudad de Buenos Aires y recargaban en los surtidores el combustible se dieron cuenta que había un cambio en los precios. Y estamos hablando del 1% de aumento por ahora de YPF. Pero vamos a repasar un poco cómo está esta situación en el mercado de combustibles que viene caliente. ¿Y por qué te digo caliente? Porque es el segundo aumento de agosto y están poniendo una presión las empresas del sector bastante alta a lo que es el índice de precios al consumidor. Se decía que agosto podía ser un poco más liviano en términos de inflación. Con esto te aseguro que va a ser difícil hablar de un mes liviano. El 5 de agosto se había subido entre el 4,5% y el 5,5% el precio de los distintos combustibles, dependiendo la marca y el tipo de combustible. Ahora sumamos un 1% más. Y en lo que va del año, el incremento nos suma en promedio un 30% en el precio de los combustibles. Estamos hablando, Nelson Caro, de 10 puntos porcentuales por encima del índice de precios general en el mismo periodo. Hay que decir que, evidentemente, el dólar y también el combustible han sido los precios de la economía que más han subido. Pero encima, la mala noticia es que las empresas dicen que todavía queda un 10% más por aumentar. Y sin embargo, ese 10% más se va a dar, obviamente, si es que también los bolsillos de los consumidores lo permite, en tanto y en cuanto algunas de las variables que conforman el precio del combustible no se muevan. Es un 10% con los valores que tenemos hasta ahora. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de los factores que inciden en el precio de las naftas? En principio del barril, el precio del crudo a nivel internacional, que también está atado un poco a lo que pasa con la cotización del dólar. El dólar salta y también genera presión sobre este sector. También en el día de hoy, que hablábamos del aumento del 1%, incidió el precio de los biocombustibles, que el gobierno permitió que se incremente y también hace alguna suerte de participación en la incidencia de la cadena. El eslabón es un eslaboncito en la cadena de los precios. Después los impuestos, como siempre decimos, cada 100 pesos que pones para comprar combustible, probablemente la mitad, depende en qué ciudad del país estés, se la lleva el Estado en concepto impositivo. Todos estos factores tienen que ver con el precio en los surtidores. Pero vamos a ver cómo quedó entonces. Vamos. El precio para quien vive en la ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta super quedó a pasitos de los 30 pesos, 29,60. La premium, 35,65. Claro, está tan cara que por eso se explica que cada vez haya un descenso más marcado en el consumo de este tipo de combustible. Y el diésel, 25,94, ahí nomás de los 26 pesos. Pero atención, esto, Nelson Caro, es ciudad de Buenos Aires. Quienes están en el interior del país ya saben que estos precios quizás son un privilegio, ¿no? Fíjate el trabajo que hicieron nuestros compañeros en tn.com.ar haciendo un mapa de cómo está hoy el combustible en distintas zonas del país, en distintas ciudades. Porque como siempre decimos, independientemente de que no tengas un auto, el combustible cuando sube te incide muchísimo en la logística. Y la logística a su vez se traslada a la góndola. Pero queríamos ver cómo es el mapa marcado. Cuanto más rojo es el color, más caro es el precio del combustible. Fíjate, en todo el norte hay una diferencia entre lo que te mostraba antes de Ciudad de Buenos Aires de precios de aproximadamente el 18%. La gente que vive en el norte del país paga un 18% más que quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Fíjate, vamos a ver algunos de los precios. Repasemos. Ya si nos vamos a Mendoza, estamos hablando, si se queda quieto el cursor, de 31 pesos el litro. Que no aumente, que no suba. De 31 pesos el litro. Vamos un poquito más arriba, nos vamos de viaje. Mira, si nos vamos a La Rioja, ahí estamos hablando del litro que te decía que estaba en la ciudad de Buenos Aires ya casi en 30. En La Rioja está 34,26 pesos, un 15% más que el promedio de Ciudad de Buenos Aires. Y estamos tomando como valores la nafta de YPF. Llegas a tomar alguna de la competencia y seguramente es más caro. Jujuy, llegamos hasta Jujuy a la punta nomás 34,19 y estamos viendo ahí los valores. Y Tucumán, 34,24. Sale eso el litro de combustible. Claro, ya es imposible. ¿Te acuerdas que en una época vos ibas a cargar nafta y te decían no aceptamos tarjeta, ni débito, ni crédito? Se hacían los pillos porque era una obligación, pero no importa, te pasaba. Hoy es imposible ir con efectivo y decir cárgame el tanque, porque tenés que ir con muchos billetes. Es bastante más agradable el precio a medida que descendemos en el mapa. Fíjate lo que pasa por una cuestión de leyes impositivas en el sur de nuestro país. Va descendiendo el precio y también por una cuestión logística, ¿no? Obviamente en toda esta zona es la zona de extracción. Obviamente en toda esta zona es la zona de extracción. Río Negro, 25,91 el precio del litro. El precio del litro es un 12% menos que en la ciudad de Buenos Aires.
Y curiosidades de la vida, porque cuando uno va al sur se empieza a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con la góndola es mucho más caro. Llega a ser hasta un 25% más caro el precio de algunos, por ejemplo, alimentos en el norte, perdón, en el sur, como en Santa Cruz, que en la parte centro del país. En este caso, en el caso de los combustibles, se da la ley inversa, es más barato. 26 pesos con 30 da la ley inversa, es más barato. 26 pesos con 31 centavos cuesta el litro de nafta super en la ciudad de Santa Cruz. Es un 11% menos que en la ciudad de Buenos Aires. Así que esto es lo que tenés que saber. Si vas a viajar, vas con tu auto, fíjate dónde te conviene más cargar nafta.